Colegio de Abogados de Tucumán, de la Escuela de Graduados del Colegio de Abogados de Tucumán, del Instituto de Derecho Sucesorio del Colegio de Abogados de Rafaela, y auspiciado por la especialización en Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Previo a dar comienzo a la exposición, pasamos a reiterarles algunas cuestiones organizativas. Recordamos que se entregarán certificados solamente a quienes hayan asistido como mínimo a 6 clases. Por cada clase se les enviará un formulario que contendrá unas pocas preguntas de múltiple choice sobre aspectos de la clase. Deberán contestar el formulario y de esa forma justificarán su asistencia. Solo se registrará el presente de los que se encuentren inscriptos. Dicho formulario permanecerá abierto por 1 hora desde que finalice la clase. Transcurrido dicho periodo, se cerrará y no podrán justificar su asistencia al curso. Quienes no completen el formulario serán considerados como ausentes. Deben tener la precaución de completar el formulario respetando cada campo. Donde dice apellido, colocar solamente apellido, y donde dice nombre, solamente nombre, a los fines de que el sistema guarde las asistencias correctamente. El formulario se completa y se envía una sola vez por cada clase. Les recordamos además que en el Zoom deben identificarse con su nombre y apellido para que podamos darles ingreso a la sala. Los datos de acceso de cada clase van a ser siempre los mismos, tanto ID como contraseña. Cualquier duda que se les presente durante el dictado del curso, les recordamos los canales de comunicación. Son el correo electrónico posgradosucesiones@gmail.com o el Telegram que les hemos enviado por enlace. Durante las clases podrán enviar chat por privado a las coordinadoras, quienes se encuentran en la sala identificadas con el fondo de pantalla del curso. Con el objetivo de una mejor optimización de la clase, durante la exposición no se podrán realizar preguntas, sino solamente escribirlas a través de un formulario que también les enviaremos por el chat de Zoom. Por último, les recordamos que por favor mantengan sus micrófonos apagados para poder llevar adelante esta charla. Muchas gracias y ahora sí, iniciamos con la clase. Muy buenas tardes a todos y a todas. El tema correspondiente a la clase de hoy es el derecho sucesorio y los acreedores, y estará a cargo del doctor Ferrer Francisco Alberto Magín. El doctor Ferrer nos ha enviado un extensísimo currículum que sería imposible leerlo todo, pero principalmente destaco. Es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, ex profesor titular de Derecho Civil 6 Sucesiones de la UNL y de la Universidad Católica de Santa Fe, director de la carrera de posgrado de especialización en sucesiones en la UNL, miembro de la Asociación de Profesores de Derecho de Familia y Sucesiones del Mercosur y miembro permanente del Consejo Directivo de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones, autor de numerosas obras sobre derecho de familia y sucesiones, monografías, estudios y fallos de su especialidad, publicados en las revistas jurídicas del país y también del extranjero. Participante activo en diversos congresos y jornadas de derecho civil, de derecho de familia y sucesiones, tanto en el país como en el extranjero. Ahora sí, doctor Ferrer, lo escuchamos. Doctor Ferrer. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Le agradezco la presentación y agradezco a la directora de la jornada, la doctora Mariana Iglesias, la invitación que me ha hecho a participar de este curso, que me siento muy honrado porque Mariana realmente es una de las especialistas en derecho sucesorio más importante, más destacada, más prestigiosa en la doctrina civil argentina. Así que muy agradecido de mi parte y felicito a Mariana como directora y a todas las colaboradoras que han organizado este evento tan impresionante por la convocatoria, por el éxito de este congreso. Así que reciban ustedes mis más efusivas felicitaciones. Me toca el tema de los acreedores y la sucesión. Me voy a referir a los acreedores de la sucesión, porque no da para más el tiempo. O sea que acreedores del heredero lo dejaremos para otra oportunidad.
y acreedores de las sucesiones. Esquemáticamente vamos a ver la composición del pasivo hereditario, los sujetos pasivos, sujetos activos, los bienes ejecutables, el orden de pago y la liquidación del pasivo. La composición del pasivo hereditario. Como regla general, el pasivo sucesorio está compuesto por las obligaciones de carácter patrimonial que dejó pendiente el causante al momento de fallecer. Pero hay una regla general y después las excepciones. Esa es la regla general. Todo lo que sea de contenido patrimonial en materia pasivo se transmite a los sucesores. Son las deudas del causante, las que contrajo en vida el causante, pendientes de pago, que se transmiten a los sucesores. Hay excepciones y son obligaciones patrimoniales, pero que se extinguen. Y entonces tenemos tres clases de excepciones. Las obligaciones patrimoniales intransmisibles por la propia naturaleza de la obligación, porque son obligaciones inherentes a la persona, intuite persona, que son las derivadas de los contratos de locación de obra, de locación de servicios, la obligación de rendir cuenta de un administrador. Fallece el administrador, no se transmite a los sucesores porque no están interiorizados de todo el movimiento de las cuentas, es lógico. Luego tenemos las obligaciones intransmisibles por disposición de la ley. Y acá tenemos numerosas obligaciones patrimoniales que no se transmiten porque así lo dispone la ley. Por ejemplo, la renta vitalicia, el pacto de preferencia en la compraventa, el pacto de reversión en la donación, las obligaciones del contrato de mandato, tanto para el mandante como para el mandatario, cualquiera de los dos que fallezca, se extinguen sus obligaciones, que son de carácter personal. La extinción del usufructo, del uso y la habitación, que son derechos reales personalísimos. Y por último, en tercer lugar, tenemos las obligaciones patrimoniales intransmisibles por voluntad de las partes, porque las partes en un contrato pueden convenir que la obligación a cargo del deudor se extinga con su fallecimiento. Entre las deudas que contrajo en vida el causante, tenemos la novedad que introdujo el Código Civil y Comercial, referida a las compensaciones económicas previstas para los cónyuges y para los convivientes. Para los cónyuges la encontramos en el artículo 441 del Código Civil y Comercial, y que dice: si con motivo del divorcio uno de los cónyuges quedó en una situación empeorada económicamente, o sea que hay un desequilibrio patrimonial que perjudica a uno de los cónyuges, este consorte que a raíz del divorcio quedó en esa situación económica empeorada, desmejorada, entonces tiene una acción contra el otro que está en mejor situación económica para que le pague una compensación que cubra ese desequilibrio que lo perjudica. Y esa compensación la tiene que reclamar en un plazo de 6 meses desde que se decretó el divorcio. En materia de unión convivencial, también está prevista la compensación económica a favor del conviviente que vio empeorada su situación económica a raíz de la disolución, extinción de la unión convivencial. Y tiene un plazo de 6 meses para reclamar la compensación al conviviente que quedó en mejor situación económica. Se asemejan en esto que si el cónyuge obligado a pagar esta compensación económica se muere, entonces la obligación se transmite a sus herederos. Siempre que ya el monto de la compensación estuviera fijado o estuviera en curso de cumplimiento. En estos son iguales la compensación para el cónyuge o para el conviviente. Pero hay una diferencia. En el caso del conviviente está previsto que aun cuando la compensación económica no esté fijada, si muere uno de los cónyuges, el cónyuge que estaba en mejor situación económica, el otro
podrá demandar a los herederos para que el juez fije la compensación económica. Este derecho del conviviente supérstite que está en peor situación económica no lo tiene el cónyuge supérstite que también está en peor situación económica cuando el otro falleció dentro de los 6 meses de decretado el divorcio. Es decir, el supérstite puede demandar a los herederos cuando el monto de la compensación está fijado o cuando ya se está cumpliendo, pero no lo puede demandar para que el juez fije la compensación. Y en esto está en desventaja en relación al conviviente. Es decir, que el conviviente supérstite está en mejor posición económica para hacer el reclamo que el cónyuge supérstite. Ahora, este tratamiento desigual que surge de la regulación del divorcio de cónyuges, artículo 441, y de la disolución de la unión convivencial, artículos 523, 24 y 25, se tiene que resolver a través de la interpretación del juez, porque tiene que decidir que esta desigualdad de trato atenta contra un principio constitucional y entonces le tiene que conceder al cónyuge supérstite la demanda contra los herederos del otro cuando el otro ha fallecido dentro de los 6 meses de decretado el divorcio. Y entonces lo puede demandar a los herederos de su consorte fallecido para que el juez fije la compensación económica. Y de esa forma mantenemos la igualdad de las dos situaciones, del divorcio de cónyuges y de la situación de la disolución de la unión convivencial. Bien, aparte de estas deudas que dejó el causante al fallecer, en segundo lugar, tenemos las deudas que nacen después de muerto el causante y con motivo de la transmisión sucesoria, que son las llamadas cargas de la sucesión. ¿Y cuáles son? Los impuestos, tasas que gravan los bienes sucesorios, los gastos y honorarios por el cuidado y administración de los bienes de la sucesión, los gastos y honorarios judiciales por los trabajos para obtener declaratoria heredero o autoaprobatorio testamento y los honorarios por el inventario, avalúo y partición de los bienes, que tienen el privilegio de los gastos de justicia. En tercer lugar, tenemos las obligaciones testamentarias. Son las obligaciones que el testador en su testamento les impone a los herederos y que estos tienen obligación legal de cumplir. Y tenemos 2 clases de obligaciones testamentarias. Los legados que hace el testador a favor de terceros y que tiene que cumplir la sucesión, o sea, todos los herederos. En segundo lugar, cuando el testador organiza un fideicomiso testamentario y destina bienes para constituir el fideicomiso, los herederos, si hay herederos, tienen obligación de aportar esos bienes para constituir el fideicomiso y poner esos bienes a nombre del fiduciario designado por el testador y que va a ser el encargado de administrar los bienes fideicomitidos y pagar los frutos de esos bienes al beneficiario del fideicomiso. Y por último, tenemos la obligación alimentaria postdivorcial, que es una obligación sucesoria asistencial que está prevista en el artículo 434, inciso A, del Código Civil y Comercial. ¿Cuál es esta obligación?
Cuando se produce el divorcio y uno de los cónyuges padece una enfermedad grave preexistente al divorcio y que le impide autosustentarse, entonces tiene derecho a que el cónyuge sano le pase una cuota alimentaria para cubrir su manutención y todos los gastos de atención médica, mientras dure su enfermedad y mientras no cese su estado de enfermedad, mientras no contraiga matrimonio, mientras no constituya una unión convivencial o mientras no incurra en una causal de indignidad. Si este cónyuge enfermo no incurre en ninguna de estas causales, tiene derecho a la manutención y a que le paguen los gastos de atención médica hasta que se muera. Y si el cónyuge o excónyuge obligado a pagar esta obligación alimentaria fallece, esta obligación se transmite a sus herederos. Y ya al pasar a sus herederos, cambia la naturaleza. Ya no será una obligación alimentaria, sino una deuda común quirografaria de la sucesión del cónyuge alimentante. Y como tal deuda puede consumir todo el activo de la sucesión. Incluso se puede comer hasta la legítima de los herederos forzosos. Bien. Hay varias cuestiones más respecto a esta obligación asistencial de los herederos, pero no da el tiempo, así que cualquier cosa pueden después elaborar sus preguntas. Vamos ahora a la cuestión de los sujetos de las obligaciones sucesorias. En primer lugar, ¿quiénes son los sujetos activos de las obligaciones hereditarias? Los acreedores del causante por deuda que éste contrajo en vida y que dejó impagas al momento de fallecer. En segundo lugar, los acreedores por cargas de la sucesión, o sea, por esas obligaciones que se originaron después de la muerte del causante. En tercer lugar, los legatarios particulares, que son titulares de obligaciones testamentarias a cargo de la sucesión. Estos legatarios están equiparados a los acreedores quirografarios de la sucesión, pero de un rango inferior a los quirografarios. En cuarto lugar, el fiduciario de un fideicomiso organizado por el testador. El fiduciario tiene acción para exigir a los herederos la entrega de los bienes sucesorios necesarios para constituir el fideicomiso. Lo puede demandar a los herederos o al albacea. Y en quinto lugar, el cónyuge enfermo divorciado que tiene derecho a esa obligación alimentaria cuando padece una enfermedad grave previa al divorcio que le impide autosustentarse. Artículo 434. Ahora bien, hay obligaciones sucesorias que recaen no sobre la generalidad de los herederos, sino que gravan a un heredero en particular. En primer lugar, cuando el testador en el testamento impone un cargo a favor de un tercero y ese cargo grava a un heredero en particular. Entonces, el beneficiario de ese cargo no tiene por deudores a todos los herederos, sino únicamente al heredero
que el testador lo hizo responsable de pagar ese cargo. En segundo lugar, el beneficiario del fideicomiso organizado por el testador. Ustedes saben cuáles son los sujetos del fideicomiso. El constituyente, que es el testador, que organiza este negocio de fideicomiso en su testamento. Él destina bienes para constituir el fideicomiso y designa un fiduciario que va a ser el destinatario y propietario de esos bienes. Y a ese fiduciario le impone la obligación de administrar los bienes y los frutos pagárselo al beneficiario del fideicomiso. Este beneficiario, en materia sucesoria, es un legatario de frutos, que por lo tanto tiene acción contra el fiduciario para que le pague las rentas o frutos del fideicomiso. O sea, es un acreedor sucesorio, pero como sujeto pasivo de la obligación únicamente lo tiene al fiduciario del fideicomiso. Vamos ahora a ver a los sujetos pasivos de las deudas sucesorias. En primer lugar, tenemos a los herederos. Los herederos son los deudores directos de las obligaciones sucesorias, por la sencilla razón de que ellos los sustituyen automáticamente desde el momento de la muerte, los sustituyen al causante en su posición de sujeto pasivo en todas las relaciones jurídicas obligatorias de las que era titular pasivo. La relación jurídica crediticia se mantiene vigente después de la muerte del deudor. Lo único que cambia es el sujeto obligado. En lugar del titular de la obligación primitivo, ahora aparecen sus herederos, que se subrogan en su posición jurídica de deudor, con las mismas obligaciones, con los mismos deberes y en la misma posición jurídica. En lo demás, la relación jurídica crediticia no sufre ninguna alteración. Es decir, la muerte para el derecho de las obligaciones y para el derecho en general no significa nada, todo sigue igual. El acreedor mantiene sus garantías patrimoniales intactas y las puede ejecutar contra los herederos del deudor. Y esto era así en el Código de Vélez y en el Código Civil y Comercial. Hoy, artículos 2277 y 2280. Bien. Ahora, ¿cómo responde el heredero? Tanto en el Código de Vélez como en el Código Nuevo, toda aceptación de herencia importa la responsabilidad limitada del heredero a los bienes hereditarios. El heredero va a responder por las deudas sucesorias con los bienes que recibe. Su responsabilidad sucesoria recae sobre los bienes de la herencia. Su patrimonio personal está a salvo de la responsabilidad sucesoria. Él no compromete, con la aceptación de la herencia, no compromete sus bienes personales.
Doctor, se le silenció el micrófono. Perdón, no recuerdo dónde quedé. Le estaba diciendo que el heredero, en principio, y como regla general, responde con los bienes que hereda. La responsabilidad del heredero recae únicamente sobre los bienes hereditarios. Sus bienes personales quedan excluidos de su responsabilidad sucesoria. Quedan a salvo de la acción de los acreedores sucesorios. Bien, ahora, ¿puede perder la responsabilidad limitada? Sí, la puede perder. La puede perder si incurren las causales que establece el artículo 23-22 del Código Civil y Comercial. Son 4 causales. Si no confecciona el inventario dentro de los 3 meses desde que fue judicialmente intimado por los acreedores. Si oculta o sustrae maliciosamente bienes de la herencia. Si incrementa dolosamente el pasivo sucesorio, es decir, si comete fraude. Y por último, si vende bienes de la herencia y la venta no es conveniente y no deposita el precio que cobró en el sucesorio. Ahora, si vende bienes y el precio de venta es real, es conveniente, es un precio equitativo y lo deposita en el sucesorio, entonces conserva la responsabilidad limitada. Y ahora bien, una aclaración. Por más que el heredero pierda la responsabilidad limitada y pase a responder con sus bienes personales, él siempre es deudor del pasivo sucesorio. Y las demandas contra los herederos, sea que tengan responsabilidad limitada o sea que la hayan perdido, en cualquiera de los 2 casos, siempre el heredero es el deudor del pasivo sucesorio. Y las demandas siempre tienen que ser dirigidas contra el heredero, porque es el deudor personal del pasivo sucesorio. Lo que ocurre es que si tiene responsabilidad limitada, va a responder con los bienes hereditarios. Y si tiene responsabilidad ilimitada, porque perdió la limitación, va a responder también con sus bienes propios, personales. Bien. En segundo lugar, además de los herederos. ¿Te han leído, Maxi? Bueno. Además de los herederos, están los legatarios. Los legatarios también son responsables del pasivo sucesorio, pero responden indirectamente. Es decir, cuando hay acreedores, los legados no se pagan. Se pagan primero los acreedores. Si quedan bienes remanentes, se pagan los legatarios. Y si no quedan bienes remanentes, los legatarios no cobran. Y luego tenemos también como responsables de las deudas sucesorias al fiduciario y al beneficiario de un fideicomiso testamentario. Es decir, el testador no puede constituir un fideicomiso y destinar bienes al fideicomiso cuando él tiene acreedores que dejó impagos, porque primero hay que pagar a los acreedores
de la sucesión, porque el principio es, antes que heredar, hay que pagar el pasivo. Entonces, el patrimonio que el causante, el testador, destinó al fideicomiso, ese patrimonio responde frente a los acreedores de la sucesión. Por lo tanto, si un acreedor tardío se presenta al sucesorio cuando se está haciendo la partición, puede oponerse a la partición, oponerse a que le adjudiquen bienes al fiduciario y cobrarse primero con esos bienes. Esto en cuanto al fiduciario. Y en cuanto al beneficiario del fideicomiso, recuerden que el beneficiario es un legatario de frutos. Tiene derecho a las rentas o frutos de los bienes fideicomitidos y que esos bienes del fideicomiso en realidad son bienes de la sucesión. Por lo tanto, los acreedores sucesorios podrán embargar las rentas o frutos de los bienes del fideicomiso. Bien, vamos ahora a ver qué bienes pueden embargar y ejecutar los acreedores de la sucesión. En primer lugar, pueden embargar los bienes dejados al morir por el causante. Y en segundo lugar, los frutos y las rentas de esos bienes hereditarios. Ese es el patrimonio que constituye la garantía común de los acreedores sucesorios. Los bienes dejados al morir y los frutos y rentas de esos bienes. Por lo tanto, hay que excluir de la masa patrimonial ejecutable por los acreedores, hay que excluir los siguientes bienes. En primer lugar, los bienes personales del heredero, porque mientras no haya perdido la limitación de su responsabilidad, sus bienes personales están excluidos, marginados de la acción de los acreedores sucesorios. En segundo lugar, los valores colacionables están excluidos de la acción ejecutiva de los acreedores sucesorios. ¿Cuáles son los valores colacionables? Se da en una sucesión en la cual un heredero o varios herederos hayan demandado por colación a un coheredero que en vida del causante recibió una donación. Y la finalidad de esa demanda es que el valor del bien donado se traiga a la sucesión y se compute en el activo líquido de la sucesión. Cuando se hace el inventario, se inventarían los bienes que dejó el causante, se le restan las deudas, porque los acreedores solamente se cobran con los bienes dejados al morir. Por lo tanto, al patrimonio relicto se le restan las deudas y al activo líquido se le suma el valor del bien donado. Y luego ese valor se le va a restar a la hijuela del heredero donatario, porque esa donación ha sido un adelanto de su herencia, un anticipo de su herencia. Por eso, cuando se forman las porciones hereditarias de cada heredero, al heredero donatario se le resta
se le descuenta el valor de la donación. ¿Y por qué hablo de valor? Porque la acción de colación no extingue la transferencia de dominio que efectuó la donación. El donatario sigue siendo propietario del bien donado. La colación no extingue, no disuelve esa transferencia de dominio, que se mantiene intacta. Lo único que hace la colación es traer un valor para efectuar una compensación. Al heredero donatario se le adjudica el valor de la donación que recibió en vida del causante. Y los otros herederos compensan ese valor con los bienes dejados al morir por el causante. Por lo tanto, la colación es un movimiento contable que no afecta para nada a los acreedores hereditarios, que siguen teniendo como garantía de su crédito los bienes de la herencia. Cualquiera sean los herederos adjudicatarios, todos los bienes de la herencia, indistintamente, constituyen la garantía patrimonial de los acreedores sucesorios. La colación no los afecta. Y ese valor colacionable es un valor ficticio que yo lo estoy usando únicamente para compensar a los coherederos perjudicados por la donación. Por lo tanto, un acreedor sucesorio no puede presentarse al proceso sucesorio y pretender embargar el valor colacionable que está incluido en el inventario, porque es un valor ficticio. Representa un bien que en vida del causante salió de su patrimonio. Y si salió de su patrimonio ese bien, ya no responde a los acreedores del donante, porque está en otro patrimonio, está en el patrimonio del donatario. Y el donatario no es deudor del acreedor del donante. Por lo tanto, no puede venir ahora y embargar un valor que representa un bien que ya no es del patrimonio de su deudor originario. Yo he tenido en la profesión la experiencia que vino un acreedor y pidió el embargo del valor colacionable. El juez lo embargó. Pedí el levantamiento del embargo, lo gané y el acreedor tuvo que pagar las costas. Es decir, no hay que incurrir en estos errores técnicos. Bien. En tercer lugar, tampoco son embargables por los acreedores de la sucesión los bienes que ingresan al patrimonio de un heredero por vía de una acción de reducción. ¿Cuándo se da la acción de reducción? Cuando el causante en vida dona un bien a un tercero extraño a la familia. Y esa donación perjudica la legítima, lesiona la integridad de la legítima de sus futuros herederos forzosos. Bien, cuando muere este donante, sus hijos, que es el caso más común, se encuentran con que hay una donación que se les llevó la mayor parte del patrimonio y que lo dejó con una legítima disminuida, perjudicada. Bien, entonces tienen la acción de reducción contra el donatario, que en el Código Civil y Comercial esta acción de reducción tenía un efecto reivindicatorio. Traía el bien donado a la sucesión
o al patrimonio del heredero accionante para cubrir su legítima. Ahora, ese efecto reivindicatorio prácticamente ya no existe más y se ha convertido en una acción por cobro de pesos. Es decir, el heredero accionante le va a cobrar al donatario el monto en dinero de su perjuicio en su legítima, el valor de su legión, de su perjuicio, de su lesión a la legítima, que se va a transformar en un crédito en dinero. Ahora bien, entonces él va a tener que decir, esa donación me perjudica en mi legítima porque estoy recibiendo de menos la suma de 500.000 pesos. Entonces yo lo demando al donatario para que me pague la suma de 500.000 pesos, que es el importe de la lesión a mi legítima, de lo que yo estoy recibiendo de menos en la herencia de mi padre por culpa de esa donación. Ahora bien, ¿por qué los acreedores sucesorios no me pueden embargar este crédito en dinero que yo, heredero, voy a cobrar? ¿Por qué? Porque este crédito en dinero representa un derecho propio del heredero que proviene de un donatario que es titular del bien donado por una donación que efectuó en vida el causante, en virtud de la cual el bien salió de su patrimonio. Cuando murió, ese bien donado ya no integraba su patrimonio, no integraba la garantía común de sus acreedores. Y ahora, después de muerto, yo le estoy reclamando al donatario que me cubra un derecho propio mío que fue lesionado por esa donación, frente a la cual los acreedores sucesorios no tienen ningún derecho, porque ese dinero va a entrar a mi patrimonio personal por un derecho propio y a raíz de que ataqué una donación por una acción propia del heredero accionante, con respecto a la cual los acreedores sucesorios no tienen ningún derecho, son terceros ajenos. Por eso no me pueden embargar lo que yo le estoy cobrando a ese donatario, por un bien que ya es extraño a la garantía de los acreedores del causante. Bien. ¿Quedó claro? Si no, después hacen pregunta. En cuarto lugar, tampoco los acreedores sucesorios pueden embargar el precio de la cesión de derechos hereditarios que haga un heredero. Un heredero puede ceder sus derechos a la herencia de su padre a título oneroso y cobrar un precio por esa cesión. Los acreedores de la sucesión no pueden embargar el precio que está cobrando el heredero cedente, porque es un derecho propio y personal de él. Y además, porque esa cesión no afecta la garantía patrimonial de los acreedores sucesorios, porque los bienes hereditarios no salen del patrimonio sucesorio. Los bienes hereditarios siguen constituyendo la garantía de los acreedores de la herencia. Lo que cambia es el sujeto pasivo de la obligación sucesoria. En vez de ser deudor el heredero, ahora es deudor el cesionario. El cesionario viene a ser deudor directo. El heredero cedente viene a ser deudor indirecto, porque acá hay una delegación imperfecta de deuda, hay una cesión de deuda imperfecta. Cuando yo cedo la herencia,
Estoy cediendo deuda, porque la herencia se compone de activo y pasivo. Si yo cedo derecho hereditario, estoy cediendo la parte de activo que me corresponde y la parte de pasivo. O sea, hay una cesión de deuda. Y si en la cesión de deuda no participa el acreedor y da la conformidad, el deudor cedente sigue siendo obligado, pero obligado indirecto. El obligado directo va a ser el cesionario. Y el acreedor sucesorio tiene en adelante dos deudores, el cesionario y el cedente. Pero su garantía patrimonial permanece intacta. Por eso él no puede embargar el precio de la cesión, porque no tiene ningún perjuicio, al revés, un beneficio, porque se le agregó un deudor a la relación obligatoria. Por último, en quinto lugar, tenemos que tampoco los acreedores sucesorios pueden embargar la indemnización que cobra un heredero por la muerte del causante a raíz de un hecho ilícito, de un accidente de tránsito. Se murió el papá, la esposa o la conviviente supérstite y los hijos tienen derecho a reclamar indemnización por el daño patrimonial y por el daño moral que la muerte del padre, esposo, conviviente les ha provocado. Y ese derecho a la indemnización es un derecho que le nace en cabeza de los sucesores con motivo de la muerte, pero que no integra la sucesión. Es un derecho propio de los herederos que lo tienen a título personal, no como herederos, porque le nace con motivo de la muerte, independientemente de la herencia, independientemente del proceso sucesorio, porque incluso no necesitan declaratoria de heredero. Le basta comprobar la muerte del causante y su vínculo familiar para reclamar la indemnización por daño patrimonial y moral que le ha ocasionado la muerte. Lo mismo ocurre con el premio del seguro de vida que contrató el causante a favor de un heredero determinado. Este heredero va a cobrar el seguro sin necesidad de promover el proceso sucesorio, sin necesidad de declaratoria de heredero. Le basta probar su identidad, que es el beneficiario del seguro, y nada más. No tiene necesidad de tramitar la sucesión. Bien, entonces, sobre todo estos bienes del valor colacionable, del valor que proviene de la acción de reducción, del precio de la cesión, de la indemnización por muerte del causante, todos estos valores están excluidos de la agresión de los acreedores sucesorios. Bien, hay otra cuestión que hay que tener presente. Hay deudas que los acreedores sucesorios le pueden cobrar a los herederos sobre sus bienes personales sin que estos herederos hayan perdido la limitación de su responsabilidad. Ellos conservan su responsabilidad limitada a los bienes sucesorios, pero por esta deuda el acreedor sucesorio o el acreedor le puede embargar sus bienes personales. Y principalmente son las deudas que se generan con motivo de la administración de la herencia. Cuando es administrador
un heredero y este heredero incurre en descuido, en negligencia, imprudencia, deslealtad, administra mal, tiene un mal desempeño y provoca daños al patrimonio sucesorio y por lógica consecuencia le perjudica al interés de los acreedores o perjudica el interés de los coherederos, los acreedores sucesorios pueden demandarlo por daños y perjuicios y por el monto de esa deuda pueden embargar bienes personales del heredero administrador sin que éste pierda la responsabilidad limitada, porque este caso no está previsto como causal de pérdida de la responsabilidad limitada. Ha habido varios casos. Por ejemplo, el heredero administrador que no paga los impuestos, las tasas, las deudas que gravan los inmuebles y ocasiona perjuicios, ocasiona apremios fiscales con intereses, con honorarios profesionales. El administrador que administra un campo, cuando pierde una cosecha por negligencia, por descuido, pierde una cosecha, cuando pierde animales por no movilizarlos y trasladarlos a tiempo. En nuestro litoral, animales que a veces llevan a las islas del Paraná porque tienen buen pastaje y engordan rápidamente, resulta que cuando se acerca la creciente hay que sacar rápidamente los animales de la isla para llevarlos a tierra firme, a tierras altas. Bueno, ha habido casos de administradores que se han demorado por negligencia, por desidia, y han perdido muchísimos animales. Entonces se genera su responsabilidad personal frente a los acreedores sucesorios y frente a sus coherederos. Con esta diferencia, que cuando se trata de los acreedores sucesorios, le pueden promover la demanda indemnizatoria enseguida y embargarle sus bienes personales. En cambio, los coherederos, cuando se genera esta deuda, por el perjuicio que les ocasiona, los coherederos no pueden demandarlo. ¿Por qué? Porque ahora está prevista en el nuevo Código Civil y Comercial, y es una novedad, la colación de deudas, artículo 2401 o 2402 y siguiente. ¿Y esto qué significa? Que durante la etapa de comunidad o de indivisión hereditaria, desde la muerte del causante hasta la partición, si se genera en esa etapa una deuda como las del ejemplo que le estoy dando, de este administrador que causó daños a la sucesión por su desidia, entonces esa deuda los coherederos no la pueden cobrar por medios coactivos. Tendrán que esperar la partición, liquidar la deuda en la etapa de liquidación previa a la partición, y al formar las hijuelas o porciones hereditarias de cada heredero, le van a descontar esta deuda al heredero que ocasionó el perjuicio. Esa es la situación de los coherederos. Si durante la indivisión el coheredero administrador administró mal, ocasionó perjuicios, o se quedó con dineros de la sucesión, lo cual ocurre a veces con frecuencia, el que administra cobra alquileres, cobra la venta de una cosecha, la venta de animales y se queda con el dinero y lo gasta en su beneficio personal, genera un crédito a favor de los otros. Todos esos créditos se van a liquidar y a cobrar en la partición por medio de una colación de deuda. ¿Qué significa colación de deuda? Que esos créditos se le van a descontar de la hijuela del heredero deudor. Bien.
Vamos ahora al caso de la división de las deudas sucesorias. En el Código de Vélez estaba prevista y regulada en forma muy clara y minuciosa el tema de la división del pasivo entre los herederos en proporción a su cuota hereditaria, con todas las consecuencias jurídicas que se derivan de esta regla de la divisibilidad de las deudas sucesorias entre los coherederos que concurren a la herencia. El nuevo Código Civil y Comercial derogó, suprimió todo ese capítulo. Ahora bien, hay un nuevo artículo, el artículo 23.17, que dice que en caso de pluralidad de herederos, estos responden con la masa hereditaria indivisa, lo cual ya venía ocurriendo en la práctica. Acá la diferencia es que suprimió todo el capítulo de división de las deudas, porque en el régimen de Vélez estaba claro que las deudas divisibles se dividían y el patrimonio hereditario indiviso respondía por el pasivo sucesorio en forma indivisa hasta la partición. Bien, ahora nos encontramos con este solo artículo, que la pluralidad de herederos responde con la masa hereditaria indivisa. Esta situación no significa que haya desaparecido la regla de la división de las deudas, como muchos autores lo afirman. Ahora las deudas no se dividen. No, se dividen, y se dividen como antes, y más que antes, se dividen. ¿Y por qué se dividen? Porque la división de las deudas es consecuencia del sistema legal que manda dividir la herencia entre los herederos que concurren a la sucesión. Si ustedes van a la sucesión intestada, la cual designa cómo se transmite la herencia a los distintos órdenes de herederos, ustedes verán que son llamados en primer término los descendientes, y que el artículo dice, se llaman a los descendientes, a los hijos, y la herencia se divide por partes iguales entre los hijos. Se divide la herencia, y la herencia está compuesta de activo y pasivo, lo cual significa que el pasivo se divide entre los hijos en proporción a su cuota hereditaria. Cuando habla de los ascendientes, lo mismo. Concurren los ascendientes y se reparten la herencia por partes iguales. Cuando hay representación, establece cómo se divide la herencia. Cuando hay representación de los descendientes. Cuando concurre el cónyuge, están las diversas fórmulas de concurrencia, cónyuge con descendiente, cónyuge con ascendiente, y se dice cómo se divide la herencia. Entonces, las deudas se siguen dividiendo, la herencia se sigue dividiendo. Además, hay otro argumento: la vocación sucesoria y la aceptación de la herencia son individuales de cada heredero, Cada heredero acepta la herencia y es responsable por su porción hereditaria. Y esto significa que necesariamente el pasivo se divide. Ahora bien, al dividir las deudas entre los herederos, ¿cómo son? ¿Obligados solidariamente u obligados en forma simplemente mancomunada? El Código de Vélez expresamente decía que la pluralidad de herederos son deudores simplemente mancomunados. No hay solidaridad entre los herederos. Esa norma se suprimió. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora ocurre lo mismo.
la obligación de los herederos es simplemente mancomunada. La deuda se divide entre ellos en forma simplemente mancomunada. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 828 del Código Civil y Comercial, la solidaridad, para que exista, tiene que estar expresamente impuesta por la ley o convenida expresamente en el contrato. Y acá no ocurre ni lo uno ni lo otro. Bien. Ahora, entonces, tenemos claro que el patrimonio hereditario indivisiblemente queda afectado al pago del pasivo, pero que las deudas son divisibles. La indivisibilidad del patrimonio hereditario como prenda común de los acreedores no importa que las deudas entre los herederos sean indivisibles, no es consecuencia. Acá el patrimonio es indivisible hasta la partición e indivisiblemente responde por la deuda sucesoria, pero las obligaciones se dividen entre los herederos. Esto significa que si un heredero paga la deuda por arriba del monto de su cuota hereditaria, tiene derecho a reclamarle a los coherederos que le paguen el exceso que él pagó y que cada uno lo pague en proporción a su cuota hereditaria. Entonces, si un heredero tiene esa amabilidad, esa generosidad, y para evitar un daño, toma la delantera, lo busca al acreedor y le paga totalmente la deuda, este heredero después se vuelve contra sus coherederos y le dice: ahora ustedes me devuelven la plata que yo pagué por ustedes para desinteresar a este acreedor. La deuda era 500.000 pesos. A mí me tocaban 50.000. Ustedes me van a devolver el excedente en proporción a la parte de cada uno. Esto demuestra que las deudas se dividen. Artículo 23.20 nos está demostrando que las deudas se dividen. Ahora bien, si los herederos le están pagando a un acreedor, le están pagando la deuda en cuotas y termina el sucesorio y resulta que este acreedor tiene un saldo impago, vamos a hacer la partición y este acreedor, con ese pequeño saldo impago, se puede oponer y le dicen: herederos, ustedes no van a hacer la partición. Todo el patrimonio indivisiblemente me va a responder por este saldo deudor. Aunque sea pequeño este saldo que me deben, todo el patrimonio indivisiblemente me está respondiendo por esta deuda, por este saldo deudor. Es decir, que la garantía patrimonial no se disminuye porque se ha disminuido el crédito. El patrimonio entero sigue respondiendo por el crédito del acreedor, por más que ya haya cobrado una parte. Lo mismo ocurre con la hipoteca. Si el acreedor hipotecario recibe pagos a saldo, por esa situación no disminuye patrimonialmente su garantía. La garantía sigue intacta. Así sea que le deban un pequeño saldo, él puede rematar todo el inmueble. Lo mismo ocurre con la sucesión. Bien. Hay otro caso que vale la pena tener en cuenta. Supónganse que el padre
que tiene predilección por un hijo, le hace una donación, le adelanta su herencia, pero con el valor del bien donado le cubre totalmente su futura porción hereditaria. Cuando se muere, quedan bienes hereditarios, hacen los cálculos, pero se llega a la conclusión de que la porción hereditaria del donatario ya está cubierta con la donación. Entonces, el heredero donatario no recibe nada de los bienes de la herencia, que quedan para los otros coherederos. Y el donatario no recibe nada, porque ya en vida recibió su herencia. ¿Qué ocurre? Que aparece un acreedor sucesorio, embarga bienes de la sucesión, los remata y los vende, y se cobra. Y los que están perjudicados, ¿quiénes son? Los herederos que tenían que compensar su derecho a la igualdad de la partición y tenían que compensar la donación que el padre le hizo en vida al donatario, tenían que compensar ese valor con los bienes que dejó al morir para equilibrar e igualar la porción hereditaria. El acreedor vino, embargó, remató, y los coherederos del donatario ahora no le quedan bienes suficientes para compensar el anticipo de herencia que su papá le hizo al hermano. Entonces van a tener un crédito contra ese heredero donatario. Un crédito para que les cubra su porción hereditaria y en todo caso para que contribuya al pago del acreedor que embargó y ejecutó el bien. Es decir, el heredero donatario, por haber recibido en vida el anticipo de herencia, no se va a salvar, no se va a liberar de su obligación de compensar a sus coherederos con los bienes que dejó al morir el causante y de contribuir al pago de las deudas que dejó el causante al morir. Los coherederos tendrán esa acción de contribución y compensación contra el heredero donatario. Y para terminar con esto, en la partición puede ocurrir que los herederos convengan constituir lo que se llama una hijuela de bajas y adjudicar a un coheredero, adjudicarle bienes para que este coheredero lo destine a pagar deudas de la sucesión. Y los otros coherederos reciben bienes libres de pasivo. Es un convenio entre coherederos por los cuales ceden la deuda sucesoria a un heredero y le entregan bienes para que éste pague esas obligaciones. Bien, ese convenio en la partición no tiene efecto frente a los acreedores sucesorios. Que los que llegan tardíamente y se encuentran con esta partición no los va a afectar para nada. Van a poder demandar a todos los coherederos para que cada uno contribuya en proporción a su cuota hereditaria, para que contribuyan al pago del crédito sucesorio, al pago de la obligación sucesoria. Todo convenio que hagan los coherederos entre sí no tiene efecto frente a los acreedores sucesorios, que no han sido parte de ese convenio ni han dado la conformidad con el mismo. Bien, vamos ahora al orden de pago. Al orden de pago de los acreedores sucesorios que establece el artículo 2358 del Código Civil y Comercial. Acá se remite al orden de los privilegios de la ley concursal, el artículo 24, la ley 24.522,
en los artículos 240 y siguiente, establece el orden de los privilegios, pero que en materia sucesoria, en realidad aquí hablamos de orden de preferencia. ¿Y cuál es el orden de preferencia que establece el Código Civil y Comercial? En primer lugar, se pagan con la remisión que hace a la ley concursal. Se pagan las cargas de la sucesión. Las cargas de la sucesión que ya dijimos que son los impuestos, las tasas, los gravámenes de los bienes sucesorios, los gastos y honorarios por el cuidado y administración de los bienes sucesorios, los honorarios por los trabajos comunes que realizan los abogados para tramitar el proceso sucesorio, para obtener la declaratoria de herederos, el autoaprobatorio testamento, para realizar el inventario, avalúo y partición. Todos esos gastos y honorarios que están englobados dentro de los gastos de justicia. Una vez pagados estos acreedores privilegiados, se pagan los acreedores del causante, o sea, las deudas que el causante dejó impagas al fallecer. Y pagados los acreedores por carga de la herencia, pagados los acreedores del causante, satisfecho todo ese pasivo, entonces recién el administrador va a entrar a pagar a los legatarios. Y el Código Civil y Comercial establece un orden de pago de los legados que modificó el orden de pago del Código Velezano. Ahora, en primer lugar, se tiene en cuenta el orden de pago que establece el testador en su testamento. Es decir, que tenemos que tener un testamento, el testamento tiene que haber varios legados, el testador tiene que haber efectuado legados diversos, incluso de distinta clase, y además establecer un orden de pago de los legados. Y en esto quiero referir una experiencia particular. Primero, que no hay cultura de testar en nuestro país, en la idiosincrasia de nuestro país, no está generalizado el uso del testamento. Es limitado, fundamentalmente porque acá rige el sistema de legítimas, que es de orden público y forzoso. Así que ahí ya está limitado la libertad de testar. Y después porque no hay costumbre, ¿no es cierto? Bien. Yo he visto muchos testamentos, he tramitado testamentos por acto público, hológrafo, tengo muchos años de profesión, pero en estos 50 años de profesión que voy a confesar que tengo, nunca vi un testamento en que hay varios legados y que además el testador establezca un orden preferente de pago. No hay cultura, no hay conocimiento. Todo esto tiene que ser motivo de difundir la cultura del testamento y informar al que quiera testar de cómo puede hacer el testamento, qué facultades tiene, y le corresponde a los operadores jurídicos, abogados y escribanos, informar todo esto al testador. Porque si no, nunca vamos a ver un testamento que tenga varios legados y un orden de pago preferente de los legados. Bien, así que normalmente ahora no vamos a encontrar un testamento que establezca un orden de pago. Si no hay orden de pago testamentario, se pagan primero los legados de cosa cierta y determinada y después los demás legados. Los demás legados de género, de crédito, de alimentos, etcétera, de derechos reales, etcétera, etcétera. Bien. Ahora hay que hacer una aclaración. Si no hay herederos forzosos, se pagan los acreedores por cargas sucesorias, los acreedores del causante, los legatarios y por último, si queda un remanente, los herederos, siempre que no sean herederos forzosos. Ahora bien, cuando hay herederos forzosos, hay que tener en cuenta que la ley protege a la legítima
contra las liberalidades del causante. Así sea el heredero con responsabilidad limitada o con responsabilidad ilimitada. En cualquiera de los casos, la legítima está protegida por el orden público. Y los legados, en cualquiera de esos dos casos, los legados quedan confinados a la porción disponible. Y si la exceden, se reducen, se los restringe a la porción disponible. ¿Y cómo se van a reducir? Según el Código Civil y Comercial, se van a reducir en el mismo orden de pago. De acuerdo a lo que dijo el testador, que en este momento no lo vamos a encontrar, entonces, si no hay orden testamentario, se reducen primero los legados de cosa cierta y después los demás legados. Si hay varios y no alcanzan los bienes, se reducen a prorrata, para restringirlos a la porción disponible. Es decir, que la legítima no está protegida contra los acreedores de la sucesión, que lo pueden dejar a los herederos sin legítima, pero sí está protegida contra las liberalidades. Bien, ¿por qué está protegida contra las liberalidades? Por principio de protección de la familia, solidaridad familiar, y que ese valor, la ley le da una preferencia, una jerarquía superior al derecho de los legatarios. Bien, se cumplió 1h30. Quedan varias cosas por ver, pero vamos a cumplir estrictamente el horario. Cualquier duda o pregunta quedo a disposición de todos los cursantes, con mucho gusto. Y les agradezco la atención que me han dispensado. Muchas gracias, doctor Ferrer. Le cedo la palabra ahora a Mariana, que me pidió por favor para dar sus agradecimientos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Magín, como siempre, tus conferencias son un verdadero lujo, ¿no? La precisión técnica y esa claridad única que siempre te ha caracterizado. Pero sos muy generosa, Mariana, sos muy generosa. Te agradezco mucho. Es que es así. Yo sospecho que eso se lo decía a todo. No es así, no es así. No regalo halagos, porque yo siempre digo que, digamos, cuando yo no siento que tengo que halagar, no digo nada, pero verdaderamente yo lo que sí te quiero decir que me siento muy honrada y muy agradecida por además tu desinteresada aceptación, ¿no? Yo quiero que todos y todas sepan que yo ni bien le hablé a Magín y le pedí a ver si se sumaba a este curso que organizaba el Colegio de Tucumán, con el Colegio de Rafaela, con la especialización en Derecho Sucesorio, por el mes del abogado, y inmediatamente aceptó, ¿no? Magín siempre ha estado preocupado por los derechos de los abogados y las abogadas, siempre ha sido presidente del colegio de la ciudad de Santa Fe, pero además yo también tengo que decir que hoy con nosotros tenemos a un maestro, ¿no? Que esto para mí es lo más importante. Bueno, muchas gracias, Mariana, muchas gracias. Es verdaderamente importante, quien nos enseñó. Me emociona. Y además dio testimonio siempre del valor que tiene el conocimiento, que esto a mí me parece que es muy importante, y además del valor que tiene la universidad. A través de tus libros, Magín, aprendimos no solo el derecho sucesorio, sino todo lo que significa el nuevo derecho sucesorio. Entonces, Magín, en nombre mío y de todos y todas los asistentes, nuestro más sincero agradecimiento al maestro que hoy tuvimos. Bueno. Espero que te llegue nuestro afecto y este aplauso virtual que te vamos a dar por la magnífica conferencia. No podía dejar de felicitarte y de agradecer. Así que bueno. Muy agradecido, me emocionás, Mariana, muy agradecido. Y realmente muy generoso de tu parte, muy agradecido. Ahora sí, continuamos con el tema de las preguntas. Bueno, doctor, le hago 3 consultas que nos hicieron.
La primera, ¿con qué fundamento la deuda hacia el cónyuge enfermo del artículo 434 del Código Civil y Comercial puede consumir hasta la totalidad de la legítima hereditaria? Por un fundamento de solidaridad familiar. Ese es el fundamento. Solidaridad familiar, y es un efecto postdivorcial que un poco no se compagina con la concepción del divorcio vincular, que extingue toda vinculación entre los cónyuges. Este es un efecto en homenaje a la solidaridad familiar que aún queda después de disuelto el vínculo matrimonial. Bien. La segunda consulta es, ¿cuándo los acreedores de la sucesión pueden ir contra los bienes personales del heredero? En el artículo 23-22 están las causales por las cuales el heredero pierde la responsabilidad limitada, que las mencioné. Puede leer el artículo, están precisamente enumeradas las 4 causales. No hacer el inventario judicial dentro del plazo de 3 meses desde que lo intimó un acreedor o un legatario. Por haber sustraído o ocultado maliciosamente bienes de la sucesión, por haber incrementado dolosamente el pasivo sucesorio, es decir, por fraude, y luego por haber vendido bienes de la sucesión, excepto que el precio sea conveniente y que lo deposite. Y después hice referencia a otras deudas que puede generar un heredero y que va a responder con sus bienes personales sin perder el beneficio de responsabilidad limitada. Por ejemplo, cuando se trata del heredero administrador y desempeña una gestión negligente, desleal, con desidia, con descuido, y ocasiona daños al patrimonio sucesorio. En ese caso, los acreedores sucesorios lo pueden demandar y cobrarle el importe del perjuicio sobre sus bienes personales. Perfecto. Y la última consulta, en el caso de la unión convivencial, si el conviviente fallece, para poder reclamar a los herederos la compensación económica, ¿primero tiene que haber sido reclamado judicialmente dentro del plazo de los 6 meses? No. En el caso del conviviente, si fallece el conviviente que está en mejor situación económica, el otro puede reclamar a los herederos del conviviente fallecido, puede reclamar la fijación de la compensación económica, lo puede demandar a los herederos del conviviente ante el juez de la sucesión por el fuero de atracción, lo puede demandar por fijación de la compensación económica. ¿Y esto por qué? Por una correlación de los artículos 523, creo que el inciso A, con el 525, inciso A, con el 523 y 524. Porque ahí se prevé que por cualquiera de las causas de disolución de la unión convivencial, el supérstite puede reclamar dentro de los 6 meses siguientes la fijación de la compensación económica. Y entre las causas de extinción de la unión convivencial está la muerte. En cambio, en materia de matrimonio, se prevé el divorcio y el reclamo por la compensación económica está previsto únicamente dentro del plazo de 6 meses desde que quedó firme la sentencia de divorcio, y no prevé la muerte de un cónyuge. Está esa diferencia. Entonces hay una desigualdad de tratamiento. Y yo creo que si el juez interpreta estas normas en base a la regla constitucional, de la igualdad, le tiene que reconocer igual derecho al cónyuge supérstite por muerte del otro dentro de los 6 meses de decretado el divorcio, le tiene que reconocer el derecho
a demandar la fijación de la compensación económica siempre que promueva la demanda dentro de los 6 meses de fallecido el consorte que estaba en mejor situación económica. Bueno, eso es todo por hoy. Me toca para cerrar trasladarle al doctor Ferrer toda la cantidad enorme de agradecimientos de los colegas que han puesto en el chat de Zoom por su generosidad y por la clase brindada. Y bueno, los esperamos a todos el martes de la semana próxima en la clase número 3. La docente disertante será la doctora Adriana Krasnow, quien abordará el tema afiliación. Los esperamos entonces a las 18 horas. Muy buenas noches a todos. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi profundo agradecimiento a todos ustedes por los gestos que han tenido conmigo, que me llegan profundamente a mi corazón. Así que muy buenas noches. Les reitero mi agradecimiento. Y estoy muy satisfecho y complacido de haber dado esta clase, y mi agradecimiento a Mariana Iglesias. Mi profundo agradecimiento a Mariana Iglesias. Muy buenas tardes a todas y todos. Chao, Magín, muchas gracias. Chao, Hasta Mariana. la próxima. Chao, Chao, chao. chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias, adiós. Chao, Hermosísimo. chao. Hasta el martes. Buen fin de Hasta Hasta luego, el muchas gracias. martes. Chao, buen fin de. Muchas gracias.